Buenas. Buenas noches a todos, a los compañeros, las compañeras que están escuchando. Sí, soy gerente de una pyme, tengo la bendición, como muchos otros miles de argentinos, de haber tenido la experiencia de arrancar de abajo, ¿no? No solamente en la vida, laburando de los 15 años, repartiendo pizza y haciendo, y yendo a cargar a Pompeya para después ir a vender a la zona de Ramos Mejía, sino que después de entrar a una empresa nacional, una empresa eh, importante. Si bien es pyme, es una empresa familiar importante que produce y hacer todo el caminito desde cadete a llegar a ser supervisor, a llegar a ser jefe de ventas y hoy a terminar siendo gerente o mi rubro, porque termina haciendo absolutamente de todo, después de 20 años de trayectoria ahí. O sea que, por supuesto, estoy a años luz de ser un técnico en economía, como compañeros que me van a apreciar, que realmente vale la pena escuchar y que el aporte de ellos puede llegar a ser mucho más técnico. El mío viene de la praxis, el mío viene de la realización diaria, pero también viene de ser un peronista que le gusta leer y le gusta saber de su historia y saber de su doctrina. Así que si me sale, voy a intentar hablar como cuando le hablo a los muchachos en la sala de reunión para que dentro de las generalidades, que es hasta donde me animo a aportar, se entienda la jugada, por lo menos desde mi punto de vista, de la economía peronista. Para esto quiero marcarlo como en tres grandes secciones, el para qué se hace, o sea, la fundamentación de para qué se hace economía del peronismo, que se busca, algunas características del cómo se realiza, para pasar, por último, a alguna mención de quiénes son los hombres y mujeres que la realizan. Porque en esto es importante en el para qué hace economía el peronismo. Entender que eh, el peronismo es un proyecto de sociedad, donde la economía es una herramienta, es un subsistema dentro de ese sistema social que propone el peronismo a Argentina y al mundo, que sirve como herramienta para alcanzarlo. O sea, es una de las variables que hay que articular para alcanzar ese proyecto de sociedad que es el peronismo, llamarle comunidad organizada. No está la economía al mero servicio de la generación de beneficios. No es que no lo busque, sino que no es ese el rol central de la economía. Por eso nos diferencia de otros tipos de economía, de formas de encarar la economía, ¿no? Países justos y prósperos del lado peronista, países por ahí con crecimiento, pero sin un desarrollo equitativo de la sociedad, donde se benefician unos pocos. En este caso, el modelo de sociedad peronista busca la felicidad del pueblo, como ideales generales, la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. O sea, que todo acto económico, toda movilización del para qué hacemos la economía cuando nos sentamos a cranearla, tiene que ver con conseguir esas cosas. Si no, no estaríamos haciendo una economía en función del modelo de sociedad peronista. Entonces, digamos, teniendo este parámetro, que no es por el mero beneficio, sino que es para conseguir un tipo de sociedad específico, creo que yo detecto un factor clave en la forma de hacer economía del peronismo y que atraviesa todos los periodos y todos los gobiernos de corte peronista, que es la planificación. La planificación como una cuestión central, necesaria para poder llevar adelante un modelo económico. Eh, Esta característica, este factor central, nos sirve, y yo voy a ir tratando de ponerlo a medida que vaya hablando, también para diferenciar cuando estamos en presencia de una economía que no es de corte peronista, ¿no? La felicidad del pueblo y la grandeza nacional primero, pero cuando hay ausencia de planificación, estamos en una economía que no es de corte peronista, por supuesto, que entiendo y entendemos mucho que es lo que hoy nos está pasando, ¿no? O sea, hay un factor clave que es la planificación que no se está dando. Pero, por ejemplo, en infinidad de casos, voy a citar uno para no aburrir, pero, por ejemplo, antes inclusive de que termine la Segunda Guerra Mundial, Perón había armado el Consejo de Posguerra, donde se nutría de personas idóneas para el estudio, de cómo iba a impactar ese mundo cuando la guerra termine y haya que reconstruirse, cómo la Argentina podía de alguna manera jugar en ese escenario internacional, cómo era la mejor manera.
Entonces se habían evaluado cómo iban a actuar las potencias después de que, de alguna manera, termine la guerra y haya que reconstruir esos países, esas economías devastadas por todo el gasto que eso implica, y anticipaban un montón de situaciones a través de la planificación que fueron fundamentales después para llevar adelante, por ejemplo, los planes quinquenales, el modelo peronista más revolucionario que creo que tuvo nuestro país. También lo podemos ver, y esto lo dice Guillermo muchas veces, como cuando Kirchner agarra la manija del Poder Ejecutivo, del Estado, que tiene la responsabilidad de llevar adelante un modelo económico, crea el Ministerio de Planificación. Digamos, son ejemplos que doy, hay muchos más, de cómo el peronismo le da un lugar fundamental a ese hecho de planificar para conseguir algo. Que creo que en el sector privado nosotros lo hacemos cotidianamente. Yo todos los años planifico a corto, mediano, largo plazo, con objetivos, con un análisis del contexto, y que es inevitable para que algo salga bien. Después te puedes salir mal también planificando, pero tenés muchas más posibilidades de no fallar. La economía peronista planifica. Y después entiende que esto es algo sistémico. Y el hecho del sistema, si el fin, paralelando, es el hombre, y el hombre es un ser humano, la economía es un subsistema dentro del gran sistema que compone un ser humano, ¿no? Entonces, la sana economía hace que ese ser humano ese ser humano esté bien. Por ejemplo, trasladándolo al cuerpo, la economía sería, vos tenés un sistema del cuerpo humano que tiene un sistema sanguíneo, un sistema respiratorio, un sistema neuronal, un sistema celular, tiene absolutamente, o sea, muchísimos sistemas que componen un ser humano. La economía en el sistema de sociedad peronista compone una parte fundamental. Digamos, ese rol sistémico que hace que se tengan en cuenta todas las variables que interactúan, hace que la planificación se haga dentro de un esquema de sistema, ¿no? Ahora, ¿de dónde opera la economía peronista? A diferencia de otras. Opera en la economía real, en la economía tangible, en la que hacemos todos los días, ¿no? Esa economía real está, si se quiere ponerle un título, porque yo voy a hablar de generalidad y no me voy a poner técnico. Digamos, son modelos de trabajo, de producción y trabajo. Son modelos que buscan generar valor agregado, son modelos que buscan el desarrollo económico de los bienes y servicios y la distribución equitativa de ellos. Por eso, otra característica que tiene la economía peronista es que trata de mancomunar lo que se llama capital y trabajo. O sea, busca que ambos factores necesarios funcionen alineadamente en pos de un objetivo común, entendiendo que en esa comunión hay un beneficio mutuo para las partes, ¿no? En este caso, capital y trabajo. Obviamente que entendemos como el trabajo, en este caso el capital, estamos hablando de un capital privado también, ¿no? Estamos hablando de capital privado, necesita necesariamente una rentabilidad y un beneficio al capital, pero también está pensado para que ese beneficio también sea parte de una distribución justa en el sector trabajo también. O sea, que ambos se beneficien. Y eso se preocupa, por eso el peronismo está atrás, por eso regula, por eso funda, digamos, inclusive ha creado las cámaras. Perón en un momento, lo comenta, después lo voy a decir más adelante, pero que había llegado al gobierno y le costaba de alguna manera interactuar con los actores económicos porque no estaban armados ni los sindicatos, ni las centrales obreras, ni tampoco las empresariales. Entonces, como era tan incipiente, como no había una industria nacional pujante, digamos, y organizada, las tuvo que organizar el peronismo. ¿Para qué? Para que después el Estado, el conductor, de alguna manera, en el proyecto de sociedad y los lineamientos generales económicos, pudiera sentar a la mesa a los actores principales para armar la jugada, ¿no? Para adelante, digamos, che, para acá vamos al país, estas son las condiciones, estos son los términos, pongámonos de acuerdo. Para eso necesitó armar las cámaras, para mancomunar eso. Por supuesto que también
en la economía peronista hay una característica que necesariamente para llevarla adelante tenés que tener en la cabeza que vas a tener que enfrentar ciertos sectores nacionales y también internacionales que no quieren que vos te desarrolles con un grado de soberanía y autonomía de las decisiones que vienen de afuera. Por eso son modelos que necesitan, lo que dice nuestra doctrina, la soberanía económica, o sea, ser soberanos de las decisiones económicas, ¿no? La independencia económica, la soberanía política para tomar las decisiones. O sea, no son modelos coloniales, son modelos nacionales, modelos que se piensan desde nuestro interés, para nuestro pueblo, y que por supuesto después interactúa con el resto del mundo, pero teniendo en cuenta el interés nacional. Otra característica importante, y esta es la que más me gusta porque lo decía Perón y me encantaba, los modelos económicos no funcionan con déficit fiscal, con déficit comercial. Y esto lo explica bien Guillermo, pero también lo explicaba muy bien Perón, ¿no? O sea, funcionan los modelos peronistas, funcionan bien, o sea, tienen ganancias, son prósperos. Entonces, ni gastaban más de lo que le ingresaba y le vendían más al mundo más de lo que le compraba. Entonces empezaba a tener una ganancia real. Cuando vemos modelos que funcionan con déficit fiscal, o sea, que funcionan con pérdida, para decirlo de una manera bruta y ordinaria, pero para que se entienda lo que no son economistas, o sea, cuando no te alcanza, tenés que salir siempre a pedir prestado, son modelos, ¿entendés?, que no son prósperos y que además te condicionan muchísimo. Siempre que vino el peronismo trató de desmantelar esas dos variables para transformarlas en superávit fiscal y superávit comercial. Y acá les recomiendo a todos que vean, hay un video sensacional de Perón en el 73, que le está hablando a los trabajadores en una reunión, porque no se puede llamar discurso, en Felipe González, en la CGT, en el 73, donde le explica claramente, de una manera que todos entendamos, que cuál era el rol del buen gobierno del peronismo. Y le decía, muchachos, estamos endeudados, agarramos los países endeudados. Para levantarlo hay que laburar, hay que producir, hay que generar valor, hay que volver a tener plata en la caja. No puede ser que vivamos con déficit fiscal. Tenemos que, de alguna manera, generar el suficiente valor, ser lo suficientemente inteligente para hacer buenos negocios en el mundo, ¿entendés?, con el resto del mundo, comercializando, para que esta situación mejore y tengamos, como decía él, plata en la caja. Eso era sensacional, porque la verdad que hablaba de aumentar el patrimonio nacional, hablaba del desarrollo. Por supuesto, un desarrollo en todo sentido, y poniendo todas las herramientas a disposición, lo financiero, lo científico-tecnológico, porque había que también salir de una dependencia tecnológica como para poder empezar a pensarse en un país desarrollado, o sea, que al principio costaba, pero que planificándolo se podía lograr en el tiempo. La administración del comercio, tanto exterior como interior, o sea, esto de estar entendiendo lo sistémico de la economía y diciendo, bueno, acá esto lo compramos, esto no lo compramos, esto pasa, esto no pasa, esto lo regulamos así, esto lo coordinamos acá interiormente así, vamos a fomentar el mercado interno, vamos a fomentar sustitución de importaciones allí donde se necesite, donde se pueda, donde sea viable, vamos a incorporar tecnología para ser competitivos a nivel internacional. Digamos, es una economía, como decía también, o sea, pero pensada como si fuera una empresa, pero ampliada a nivel social. Y donde el que la está conduciendo, como pasa en cualquier empresa, si sale bien, la manejas bien, se gana plata, como el peronismo la distribuye bien, estamos hablando de una situación de abundancia y de seguridad, y de solvencia y de proyecto, y si la manejas mal te fundís. Las economías peronistas no se funden, andan bien. Hoy estamos fundidos, hoy estamos endeudados. Bueno, hoy no tenemos una mancomunión entre el capital y el trabajo. Hoy no tenemos una planificación. Todas variables que van mostrando lo lejos que estamos de tener un modelo económico peronista en el día de hoy. Con esto voy terminando. ¿Quiénes son los que históricamente llevaron adelante la política
económica en el peronismo. Y acá Guillermo creo que lo calificó, Guillermo Moreno, lo calificó de una manera extraordinaria, que son los hombres prácticos. ¿Sí bien? Perón lo decía, no lo decía como categoría, sino que hablaba, cuando hablaba de Miranda, que era un hombre práctico. Los hombres prácticos son los hombres que hacen la economía, sobre todo que comprenden la economía, que saben hacer los negocios, que entienden lo que está pasando con esta lógica de conseguir la felicidad del pueblo y la grandeza nacional, o sea, con un corazón nacional y peronista, corazón que quiera a su pueblo, ¿no? Pero sabiendo hacer las cosas inteligentemente. Esos hombres prácticos, buenos para hacer negocios, buenos para llevar adelante estos procesos, yo creo que después de haber estudiado el tema por una cuestión de gusto, no por una cuestión profesional, creo que hay dos ejemplos que lo voy a tratar de resumir muy cortito, de quiénes son esos hombres prácticos, para darle un marco. Un hombre práctico, sin duda, fue el ministro de Economía que tuvo el peronismo desde el 45, o sea, fue Miranda, el ministro de Economía en ese momento, que claramente no venía de los sectores técnicos de la economía en ese momento, ¿no? O sea, hoy un licenciado, doctorado, venía de saber cómo se hace, de empezar de abajo y llegar a tener mucho y a saber administrar todo, desde la gente, desde los objetivos, de llevar las riendas de su negocio, de hacerlo viable en el tiempo. Que hay miles de ejemplos hoy en día en nuestro país y en el mundo, pero estos tipos como Miranda fueron los que hicieron capaces, por ejemplo, la nacionalización de los trenes. Y esa historia yo no se la voy a contar entera, la voy a pasar muy por arriba, pero está en internet, búsquenla, porque ahí eso es fabuloso y nos da también una idea de lo lejos que estamos de tener un ministro de Economía peronista, ¿no? Perón le había llevado a los técnicos la necesidad, después del Consejo de Posguerra, la necesidad de nacionalizar los trenes, ¿no? Él veía digamos, que había una posibilidad, porque Inglaterra salía de la guerra, estaba enquilombada con el tema de los gastos, digamos, de los gastos de guerra y demás, estaba necesitando, y era un momento para poder ir a hacerle una propuesta. Le pasa el proyecto a una serie de técnicos, los técnicos se llevan el proyecto, vuelven, en general le dicen, bueno, a ver qué tienen para decir, no, miren, en general esto es imposible de adquirir sin plata y la plata no la tenemos. Entonces Perón le dijo, bueno, acá se terminó la reunión. Primero que me hablaron difícil, y después que acá se termina la reunión, porque si yo eso ya lo sabía, porque hicimos una reunión, no tengo la plata, ¿cómo hacer? Entonces se lo fue a ver a Miranda, y Miranda le dijo, general, si ellos supieran de economía, no serían empleados. Nosotros los vamos a comprar sin plata. Y les puedo asegurar que yo no la voy a contar porque la quería contar la historia, pero ya estoy casi en los 20 minutos, no la voy a contar, pero los trenes en Argentina Miranda los compró sin plata. Y el otro personaje que en la historia del peronismo creo que brilla por ser muy particular, y no es que ahora estemos en esto, sino porque realmente lo fue Guillermo Moreno. Es, digamos, el ejemplo de hombre práctico que arrancó de abajo, que tuvo su negocio, que estuvo golpeando puertas, que sabe cómo es la calle, que sabe cuáles son los trucos de la calle, que sabe entender y olfatear cuando algo se necesita, cuando hay que ceder, cuando hay que apretar. Digamos, sabe hacer negocios, fue alguien exitoso en su negocio y que le dio experiencia y después la trasladó al Estado y lo manejó con esas riendas, buscando la felicidad del pueblo, la grandeza nacional, pero siendo vivo para hacer la economía, vivo para hacer los negocios, vivo para negociar con los actores económicos, inteligente para saber llevar los resortes de cierta parte de la economía. Quizá lo que ahora estemos necesitando es que esas personas, como Guillermo Moreno, tengan un poquito más de nivel en el poder de la toma de decisión. Por eso nosotros lo vemos y lo proyectamos con la conducción nacional.